Magnífica la historia tuya, ¿no? Te secuestró un presidente. ¿Cómo te atreves a desaparecerte de esa manera? Se acabó. Kiki, ¿te quieres casar conmigo? José se va a casar. ¿No estás enojada? No, ¿para qué? Pues están eligiendo mal. No hay vuelta de hoja. El pelón Peraza te va a sustituir. Ese tipo es tranza. No te equivoques conmigo. Tú cavaste tu propia tumba, por borracho. Juanita, ¿conseguiste los 2 kilos de bisteces? Sí, los 2 kilos, pero tuve que pagar de más. Ahora veo las cosas de otra manera. Kiki me enseñó a abrir los ojos. ¡Salud! ¡Salud! Tenemos nuestra última presentación ahorita. Ya bebiste demasiado, por favor, vente conmigo. Mira, yo tengo aquí una medicina perfecta. ¿Nos has estado robando, Minerva? Lo hice por una buena causa. Estoy embarazada. Si no entiendo por qué te asustaste, mire, me hubieras dicho. ¿Por qué nos escondiste esto? Si es una noticia rete suave. ¿De verdad? ¿En serio lo dices? Claro que lo digo en serio, si te quiero retear, ¿cómo no voy a querer ser el papá de nuestro morrito? ¿Y usted, suegrita? ¿Qué dice? ¿Y me da otra oportunidad? Pues mira, yo en la vida le he dado más de 2 oportunidades a gente que no lo merecía. Así que te voy a dar otra oportunidad, pero tienes que ser buena muchacha. Le prometo que no se va a arrepentir. Ahora que vamos a ser familia de sangre, ya no tienes que tener secretos con nosotros. Hiciste mal en tomar ese dinero. Nosotros estamos aquí para ayudarte. Sí, yo sé que hice mal, señor. Tiene razón, pero no lo vuelvo a hacer. Ya, jefa, ya no la haga de a tos. No le vaya a caer mal ahora que está embarazada. Es más, deberíamos de ayudarla con las labores, pues para que el morrito salga bien fordote como su jefe, ¿no? Haga entrega y me informa. Sí, señor. Mate. Me tenías muy abandonado, chiquita. ¿Por qué no paro de trabajar? ¿Que no te das cuenta? ¿Y por qué tan a la defensiva? Es por la noticia ver. esta de... ¿De José? Nada que ver, querido. Poco me importa lo que le pase a esos dos. Me da gusto. No tienes por qué gastar tu energía en ellos. Además, vine a proponerte algo que nos va a beneficiar mucho a los dos. A ver, te escucho. Tú eres una pelirroja de fuego, que levanta pasiones, críticas, envidias. Y yo soy un actor que está en su momento de brillo, guapo, odiado por algunos y deseado por otras. Y eso nos lleva a... A que juntos podemos ser un gran negocio. Imagínate la de notas en revistas, periódicos, programas de radio, televisión, si nosotros entramos en escena. Anel y Landa, los protagonistas del romance del momento. Muy pronto en sus cines favoritos. Buenas noches. Es para la señora de la casa. Sí, pero ¿quién lo manda o qué? Oiga, pero dígame que... ¿Quién era, jefa? No sé, hijo. Vino a dejar esto. Pues ¿para qué tanto misterio, jefa? Ábralo. Yo mientras voy abriendo la botella de sidra que tenía para los eventos especiales, ¿no? En la torre, es una millonada, jefa. Ay, a mí que me importa que sea una millonada. Yo no sé ni quién lo trajo ni nada. Qué bueno que llegaste. Nos estamos quedando sin tiempo, Alfonso. Necesito que publiques la nota de Kiki cuanto antes. Tranquilo. No es tan sencillo armar una declaración de ese tamaño. No te entiendo. ¿Qué quieres? Ya te di todo lo que necesitas. ¿Pruebas? Palabras sin una foto, sin una grabación no sirven de nada. Kiki podía negarlo todo simplemente y en una de esas yo termino demandado por difamación. Pruebas. Pruebas. Tengo las recetas de Kiki. ¿Y eso qué? Un médico prescribió la medicina. Eso no sirve de nada, tú lo sabes. Eso no sirve ni para levantar media columna.
¿De verdad? ¿Tanto la odias? Odiarla. Yo la amo, hombre. La adoro. Entonces, ¿por qué quieres destruirla públicamente? Mira, cuando no tenga el apoyo de nadie, cuando se quede sola, cuando le cancele la boda, va a venir a buscarme a mí. Soy el único que siempre está ahí para ella. Estás loco, mi hermano, de verdad. Yo no entiendo esa manera de querer. Claro, tú no entiendes mi manera de querer. Pero ¿sabes lo que sí entiendes? De lana. De eso sí entiendes bien. Me estás dejando seco, no tengo un peso. Tu inversión está segura conmigo. Mira, déjame explicarte para que veas por lo que estás pagando. A ver. Con ese billetito, entrevisté a uno de los intendentes que trabaja en un teatro donde trabaja Kiki. ¿Y eso qué? Resulta que después de la función, él entra al camerino y encuentra y limpia cierto polvito divertido que Kiki guarda en uno de sus collares. Yo conozco ese collar. Ese collar se queda en el camerino durante la función. Si logramos que el intendente le saque una foto a ese collar en el camerino con restos del polvito y la juntamos con una foto de Kiki usando ese mismo collar en un evento social, voilà. Ahí tienes tu titular. Bueno, todo eso está perfecto, pero ¿cuándo va a suceder? No pasa estos días. A ver si es cierto. Señora Margarita Ortiz, Sí, viuda de Sosa, dígame. soy Carlos Herrera, el papá de Natalia, que usted ha de conocer como Kiki. Dígame. Quería saber si el dinero que le había mandado era suficiente para que su hijo deje en paz a mi hija. A ver, señor Carlos. Ya veo que usted es una de esas personas que creen que todo se arregla con dinero. Su hija y mi hijo ya son adultos y ellos tomaron esa decisión. Así que se tienen que hacer responsables de las consecuencias. Mire, señora, a usted y a mí nos interesa que ellos no sigan juntos. No siga, señor. Yo jamás haría algo en contra de mis hijos, y menos en alianza con una gente como usted, que lo único que tiene es dinero. Nosotros no tenemos mucho, pero lo que sí nos sobra es dignidad. Mire, señora, no me obligue a tomar otras medidas. Usted no me conoce. Y usted a mí tampoco, así que váyase mucho al demonio. Ay, no, qué pesadilla de vuelo. Mi amor, ya no me aguanto, ahora vengo, voy al tocador. Ven, mi amor. Pepe, ¿cómo te sientes? Pues bien, me dejaste impresionado, mano. La forma en que te recuperaste ayer fue sencillamente fantástica. Es como si te hubieran dado una poción mágica y hubieras revivido. Bueno, pues, no, qué bueno que todo salió perfecto, ¿no? Mira ya, basta. Te voy a decir algo. Me contrataron para ser tu manager, un apoyo profesional, no para celebrar tus idioteces. Que te quede claro, espérate. La próxima vez que vuelva a pasar esto, voy y lo reporto a la disquera. Y no es broma, José. Todo en orden con José, señor. Sí, señor. El asunto con Chumbo ya está solucionado. No tiene de qué preocuparse, señor. El pelón Peraza es una excelente persona. Gracias por tu interés, pelón, pero no es lo que piensas, así que no me amenaces. Mi amor, yo me siento bien. Vámonos. José, por favor, cuéntanos, dinos, para tu público, ¿cómo fue el momento? ¿Cómo planeaste la pedida de mano de Kiki? ¿Ya tiene fecha para la boda? ¿Ya le dio el sí? Bueno, como soy un caballero, pues me gustaría que la dama respondiera. Mi amor. Pues muchas gracias por su interés, pero no creo que este asunto sea incumbencia de la prensa. Es algo privado. ¿Cómo? ¿Quiere decir que no cree que el público de José merezca saber sobre semejante acontecimiento? Bueno, ya escucharon, ya lo escucharon. Yo le debo mucho respeto y mucha gratitud a mi público, pero lo privado lo preferimos mantener así, en privado. Supongo que ustedes entienden, ¿verdad? Con permiso. Oiga, por favor, una pregunta más. Una pregunta más, por favor. Una pregunta más. Hola, hijo. Mamá.
¿Cómo te fue de viaje? Muy bien, mamá, pero estoy un poco cansado y tengo hambre. ¿Me preparas algo? Oye, bueno, antes que nada, no es que yo me quiera meter en tus cosas, pero yo te... Y yo ya sé por dónde vas, mamá. Por favor, ahorita no, porque estoy muy cansado. No, ahorita sí, porque has de saber que tu suegro, tu futuro suegro, no quiere que te relaciones con su hija. Mamá, Kiki es una mujer mayor. No tiene que pedirle permiso a nadie. ¿Ni a su padre? Ni a su padre, mamá. A mí se me hace que eres tú la que se opone a esa relación porque prefieres que esté con Lucero, ¿verdad? Claro que preferiría que estuvieras con Lucero, pero ni remedio. Tú tomas tus decisiones, está bien, pero yo te quiero decir que a mí esa mujer me da mala espina. ¿No te das cuenta cómo has cambiado en tan poco tiempo? ¿De verdad, mamá? Nunca pensé que llegarías tan lejos. ¿No crees que para bromita ya estuvo bueno? No voy a pelear contigo. Mamá, ¿cómo estás? Ay, mi amor, bien, ¿y tú? ¿Cómo te fue en tu viaje? Hermoso, mi amor. Gracias por preguntarme. Espero que juegue conmigo Pepe, no como mi papá, pero ¿crees que me enseñe a cantar como él? Sí, te voy a enseñar a cantar. Sí. No, mamá. Voy a tomar solo uno. Vaya, qué buena bienvenida. ¿Así vas a parar los escándalos bebiendo? Mira, papá, no te empieces a meter conmigo, que yo ya no soy una niña. Lo que no entendiste fuiste tú. Pareces una niña que no está dispuesta a asumir las consecuencias de sus caprichos. Déjeme solo. No, abuelo. Por favor. Vente, Carlitos. Lo que no voy a permitir es que arruines la vida de tus hijos, la mía y de tu familia. ¿Alguna vez te has preguntado qué quiero, quién soy, qué me gusta? Sí, cuando tenías 15 años, pero ya creciste. Y tienes que estar a la altura de tu edad y tu posición. Si no bebieras tanto, te darías cuenta de la magnitud de tus impertinencias. Hijo, lo que me preocupa es que te relaciones con ese tipo de gente. No, pero no los conoces. ¿Cómo puedes juzgarlos? No, yo no los conozco, pero ellos ya se dieron a conocer, mira. ¿Qué es esto, mamá? ¿1.200.000? Lo mandó el señor Herrera para que dejes a su hija. Eso vale ella para él. Yo me voy a encargar de esto, pero por favor, mamá, no te metas. No, pero ten cuidado, esa gente no se anda con juegos. ¿Qué hubo, José? ¿Ya te dijo tu mamá la nueva? Ay, perdón, Minerva, pero no es el momento. ¿Vas a tener un sobrino? Oye, no, espérate. Pues, felicidades, pero ¿qué van a hacer, Minerva, si son unos chamacos? Casarnos. Ah, bueno, pues suerte. Ahí nos vemos. Telemundo, enemigo íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a dar a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.